Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Bendiciones para todo aquel que va a ver mis videos. Gracias por seguir apoyándome. Gracias por seguir mi canal. Miren, el día de hoy les voy a testificar para la gloria y honra de Dios cómo Dios concede los deseos de tu corazón, cómo Dios te puede conceder los antojos, eh, lo que tú desees, Él te lo puede conceder. Miren, esto es para todo aquel que conoce de Dios y que le va a servir para aumentar su fe. Y para todo aquel que no le conoce, para que se anime a conocerlo. Miren, hace como 5 años más o menos, amanecí temprano con mucho antojo de un atole de calabaza, pero lo tomé así como a la ligera, ¿no? Entonces, yo siempre, esa ocasión me tocaba ir a hacer el aseo al templo, bueno, la congregación donde yo me congrego. Entonces, optamos por, yo me llevé una nena, porque en ese tiempo tenía yo solamente dos señoritas. Y mi esposo se quedó con la otra. Me fui a la congregación a hacer la limpieza y subimos. Cuando subimos me dice una de mis niñas: oye, te mandó esto Guille. Guille es una vecinita que ya partió con el Señor, ella murió ya. Pero era muy allegada aquí con nosotros. Y y me dijo: mira, te mando esto. Y yo: sí, ponlo ahí. Y me dice mi hija: ¿pero ya viste qué es? No, pero yo pensé, dije, pues es pozole, ¿no? Y me dice: no, mira, velo. Entonces yo abro la ollita y wow, ¿qué creen que era? Era el atole de calabaza. Y más me sorprendió porque yo a nadie le había dicho que yo había amanecido con ese antojo de atole de calabaza. ¿Y saben por qué amanecí con ese antojo de atole de calabaza? Porque a los pocos días me enteré que estaba embarazada de mi hijo, ahorita que tiene 4 añitos. Fue una de las sorpresas grandes que he recibido del Señor. Otra es, ya había nacido mi hijo. Eh, Mi esposo pues estaba en Estados Unidos. Ya se empezaba a enfermar, cuando ya se empezaba a enfermar. Entonces pues ya no trabajaba con regularidad, ¿no? Ya trabajaba cuando él se sentía bien, pues de todo empezó a pasar, como en todos los matrimonios. Entonces pues ya económicamente pues estábamos limitados, aunque él estaba allá, yo estaba yo aquí, pues estábamos un poquito limitados, ¿no? Entonces yo dije, yo siempre tuve el deseo de un carrito, de esos carritos que montas al bebé y lo empujas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tuve uno así de mi hija, pero pues la verdad se acabó ese carrito. Este, entonces para mi hijo dije: ay, cuánto desearía yo un carrito así como ese, porque pues ese sí me ayudó mucho cuando mi hija, la mediana, estaba pequeñita, porque pues ahí metí yo a mi hija y me las podía llevar a lavar, o o lo podía andar trayendo de aquí para allá y se me hacía como más fácil para hacer mi quehacer. Aparte, como me tocó estar sola con mi hijo, crearlo pues yo solita, este, pues a mí me tocó el tiempo de la caminada. Ya ven que cuando andan caminando, híjole, es bien pesado porque no te dejan descansar. Entonces yo siempre quería yo un andador. Yo decía: ay, si mi esposo me dice que quiero para el primer añito de mi hijo, ay, dije yo: nada de fiesta, nada de pastel, nada de nada. Yo lo único que me gustaría, ese carrito y el andador. Pero ese deseo yo lo traía yo así, que les puedo decir como una semana, porque pues ya era mucha la presión, ¿no? Entre hacer la limpieza, hacer la comida, juntas, faenas de la escuela de mis hijas, muchas actividades que pues aquí en el rancho tenemos. Eh, y me acuerdo bien que como que
Un día, así que fue miércoles. Ajá, miércoles recibo una llamada de mi cuñado. Pero o sea, ese deseo yo lo tenía yo, a nadie le había dicho, a nadie, o sea, yo lo tenía yo nada más. Pero recibo una llamada como el día miércoles de mi cuñado, hermano de mi esposo más pequeño. Y me dice, oye, ¿vas a estar el fin de semana? Le dije, sí, sí voy a estar el fin de semana. Me dice, es que voy a ir a verte, y te voy a llevar unas cosas. Sí, le dije, sí, aquí voy a estar. En mi mente pues nunca pasó eso. Yo dije, pues a lo mejor, no sé, pues para traer ropa para mis hijos o... Porque sí, sí nos han ayudado mucho. La familia de mi esposo nos ha apoyado mucho. Este, y como sabían la situación que mi esposo estaba, como que a veces sí trabajaba, a veces no. Pues siempre, siempre, nunca nos han dejado solos hasta ahorita. Entonces, mmm, se llega fin de semana y, y me acuerdo que ese día yo no estaba, pero les dejé las llaves. Les dije, voy a tardar un poquito, pero ustedes lleguen y pueden entrar. Y ya llegué, saludé. Y me dice mi cuñado, vamos a ir a Huasca a comer. Y le dije, sí. Dije, pero déjame cambiar. Y vamos. Me dijo, sí. Dije, bueno, mientras que ustedes se arreglan, yo hago unas cosas que te traje. Sí. Y y ya no salgo yo porque ya nos íbamos según. Y me dijo, mira, te traje esto. Y él estaba armando el carrito. Y era el mismo carrito que yo lo había visto, el mismo color, el mismo diseño. Y yo dije, wow, el carrito. A nadie le había dicho, en verdad, Dios sabe que. O sea, yo sí anhelaba ese carrito. Y luego me dice, mira, también te traje esto. Y me dio el andador. Y era el mismo color, el mismo diseño que yo había visto, porque ya lo había buscado en internet para ver más o menos el precio, por si mi esposo me decía que se le iba yo a hacer el primer año al niño. Y yo le iba a decir, no, porque yo quiero esto. Y luego me dijo, mira, te traje estas rodilleras para el niño. Y yo dije, wow, creo que Dios se pasa de bueno, es muy bueno. Entonces quiero pues testificarte porque tú que no conoces a Dios, si tú buscas a Dios, si tú le sirves, si le eres fiel, Dios te concede todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres, porque Él es grande en misericordia y porque Él es muy bueno. Así es que, y si tú ya conoces, pues no te alejes de Él, séle fiel. Bendiciones.